Los jardines de la mansión. El mirador brillaban bajo la luz de la luna, como si 1000 estrellas hubieran caído sobre playas de Rosarito. Las antorchas dispuestas estratégicamente entre los setos perfectamente podados creaban una atmósfera mágica. El sonido del Pacífico rompiendo contra los acantilados cercanos se mezclaba con la música del cuarteto de cuerdas que tocaba en el rincón este del inmenso patio. Itzel Amaya Guerrero ajustó su uniforme negro con delantal blanco mientras organizaba la bandeja con copas de champán. A sus 28 años, había desarrollado la habilidad de ser casi invisible mientras servía en las fiestas de la alta sociedad fronteriza. Sus manos pequeñas pero fuertes sostenían la bandeja con firmeza, acostumbradas después de 5 años, trabajando para la familia Cantú Monterreal, los dueños de El Mirador y de Media Rosarito, según se rumoreaba. Esta noche no era una celebración cualquiera. Don Joaquín Cantú, patriarca de la familia, había reunido a lo más selecto de la sociedad de Tijuana y Rosarito para anunciar oficialmente el compromiso de su hijo mayor y heredero, Patricio Cantú Monterreal, con Sofía Escandón Zaragoza, hija de uno de los empresarios hoteleros más importantes de la península. «Amaya, necesitan más champán en la mesa principal», le ordenó doña Carmela, el ama de llaves que supervisaba al personal con ojos de halcón. «Enseguida, señora», respondió Itzel, dirigiéndose con paso firme hacia la cocina. Mientras atravesaba el salón principal con su bandeja vacía, no pudo evitar mirar a Patricio. Alto, con ese porte aristocrático que caracterizaba a los Cantú, el heredero de 35 años lucía impecable en su traje hecho a medida. Estaba de pie junto a su prometida, Sofía, cuyo vestido color champán resplandecía bajo las luces. Patricio captó su mirada por un segundo, pero desvió los ojos inmediatamente, como si ella fuera un mueble más de la mansión. En la cocina, el caos controlado de los meseros y cocineros contrastaba con la serenidad del jardín. Itzel aprovechó ese momento para revisar su teléfono. Un mensaje de su madre. «Emiliano está inquieto. Pregunta por ti». Un nudo se formó en la garganta de Itzel. Su pequeño de 4 años debería estar dormido a esta hora, pero siempre se resistía cuando ella trabajaba en eventos nocturnos. Rápidamente respondió: «Dile que mañana iremos al parque, que sueñe con ballenas». Las ballenas eran la obsesión reciente de Emiliano. Desde que vieron algunas saltando durante un paseo en la playa, el niño no hablaba de otra cosa. Itzel guardó el teléfono y regresó a su labor, llenando copas con precisión mientras el champán burbujeaba. La fiesta alcanzaba su apogeo cuando don Joaquín Cantú, un hombre de 60 años con el cabello plateado perfectamente peinado, golpeó suavemente su copa para llamar la atención de los invitados. El silencio se fue haciendo gradualmente mientras todos los ojos se dirigían al anfitrión. Amigos, familia, socios, es un honor tenerlos esta noche en el Mirador para celebrar lo que considero el inicio de una nueva era para nuestras familias y para Rosarito. Los invitados, aproximadamente 70 personas de la élite empresarial, política y social de la región, escuchaban con atención. Hace 30 años, cuando comencé a construir lo que hoy es Grupo Cantú, soñaba con ver a mis hijos continuar este legado, pero también con forjar alianzas que fortalecieran nuestro futuro. Hoy, con el compromiso de mi hijo Patricio y la encantadora Sofía, veo ese sueño materializarse. Aplausos educados interrumpieron el discurso. Itzel observaba desde su posición estratégica cerca de la cocina, sosteniendo una bandeja con copas llenas, lista para el brindis que seguiría. «Patricio no solo es mi heredero en los negocios», continuó don Joaquín, «sino que ha demostrado tener la visión y el temple necesarios para llevar nuestras empresas a nuevos horizontes. Con la familia Escandón como aliados, nuestro proyecto de convertir la costa de Rosarito en el nuevo destino de lujo del Pacífico está más cerca que nunca». Patricio sonrió con esa seguridad que solo otorga el privilegio de haber nacido en cuna de oro. Su brazo rodeaba la cintura de Sofía, quien resplandecía con una sonrisa perfecta y un anillo de diamantes que captaba la luz con cada movimiento de su mano. «Por eso les pido que levanten sus copas y brinden conmigo por esta unión que...». Las palabras de don Joaquín,
quedaron suspendidas en el aire cuando un pequeño intruso atravesó el jardín corriendo entre los invitados. Un niño de cabello negro y piel morena clara, con una camiseta de superhéroes y shorts, se abría paso entre los vestidos de gala y los trajes de etiqueta. El corazón de Itzel se detuvo. La bandeja tembló en sus manos mientras veía a su hijo, Emiliano, corriendo directamente hacia la mesa principal, sus pequeños zapatos deportivos marcando un ritmo acelerado sobre el mármol italiano del patio. «¡Papá!». La voz infantil resonó con claridad en el silencio que se había formado. Emiliano se detuvo frente a Patricio Cantú, levantando sus brazos en un gesto universal de petición. El tiempo pareció congelarse. Las copas quedaron suspendidas a medio camino entre las mesas y los labios. El cuarteto de cuerdas dejó de tocar, como si alguien hubiera cortado las cuerdas de sus instrumentos simultáneamente. Patricio Cantú palideció visiblemente. Su brazo, que segundos antes rodeaba a Sofía con seguridad, cayó inerte a su costado. Por primera vez en toda la noche, miró directamente a Itzel, pero ya no con la indiferencia calculada de antes, sino con un terror apenas disimulado. La bandeja resbaló de las manos de Itzel y cayó al suelo. El estruendo del cristal rompiéndose fue como un disparo que la sacó de su parálisis. Avanzó entre las mesas mientras sentía que cada paso la hundía más profundamente en arenas movedizas. «Emiliano», dijo con voz temblorosa pero firme, «¿qué haces aquí? Deberías estar con la abuela». El niño se giró hacia ella, pero no soltó su petición. «Mami, mira, es papá. Está aquí». Los murmullos comenzaron a elevarse como una marea. Itzel sintió las miradas clavándose en su espalda, en su uniforme, en su hijo. Los ojos de Sofía Escandón pasaban del niño a Patricio y luego a Itzel, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Seguridad. La voz de don Joaquín rompió el silencio con una frialdad que hizo temblar a Itzel. «Escolten a la señorita Amaya y a su hijo fuera de la propiedad, y asegúrense de que recojan sus pertenencias. Ya no trabaja para nosotros». Dos hombres de traje oscuro aparecieron inmediatamente a los lados de Itzel. Ella, con la dignidad que le quedaba, tomó a Emiliano en brazos. «No me toquen», dijo con una calma que no sentía. «Podemos salir por nuestra cuenta». Patricio seguía petrificado, como una estatua de sal en medio del jardín. Sofía había soltado su mano y dado un paso atrás, observándolo con una mezcla de incredulidad y horror. «Patricio, ¿esto es verdad?», preguntó don Joaquín con una voz que podría haber congelado el desierto. Antes de que pudiera responder, doña Mercedes Monterreal, la matriarca de la familia, se acercó a su hijo y le susurró algo al oído. El heredero de los Cantú pareció despertar de su trance. «Por supuesto que no», respondió con una risa forzada. «No tengo idea de qué habla este niño. Probablemente me ha visto en la casa cuando viene con su madre a trabajar». Itzel sintió que la sangre le hervía. 5 años de secretos, de promesas susurradas en la oscuridad, de cartas escondidas, de un amor que ella creyó real a pesar de las circunstancias, se desvanecían en una simple frase. Con Emiliano en brazos, levantó la barbilla y miró directamente a los ojos del hombre que durante años había amado en secreto. «Mi hijo no miente, Patricio. Nunca te ha visto en esta casa, porque siempre te aseguraste de que nuestros encuentros fueran lejos de aquí. Pero reconoce tu voz y tu cara de las fotos que guardo». Un segundo silencio, aún más pesado que el primero, cayó sobre la fiesta. Sofía Escandón, con lágrimas formándose en sus ojos, se quitó el anillo de compromiso y lo dejó caer sobre la mesa con un tintineo metálico que resonó como una sentencia. «Lárguense de aquí». La voz de don Joaquín tronó como una tormenta. «Y agradece que no te demando por difamación». Los guardias de seguridad tomaron a Itzel por los brazos y comenzaron a conducirla hacia la salida. Ella caminó con la frente en alto, sosteniendo firmemente a Emiliano, quien miraba confundido el rostro furioso de los adultos a su alrededor. El niño volvió a mirar a Patricio, extendiendo su manita. «¿Papá no viene con nosotros?», preguntó con esa inocencia que solo los niños poseen. Itzel besó la frente de su hijo mientras cruzaban la puerta principal. «No, mi amor, papá tiene que quedarse aquí».
El portón de hierro forjado de El Mirador se cerró tras ellos con un golpe definitivo. Itzel se encontró de pie en la acera, el frío de la noche costera calándole los huesos a través del delgado uniforme. A lo lejos podía escuchar el sonido del mar, imperturbable ante los dramas humanos. Un automóvil se detuvo frente a ella. La ventanilla bajó revelando a doña Carmela, el ama de llaves. «Tus cosas», dijo secamente, entregándole una pequeña mochila a través de la ventana. «Y recuerda que firmaste un acuerdo de confidencialidad cuando comenzaste a trabajar aquí. Te sugiero que lo respetes». La ventanilla subió y el auto arrancó, dejándola envuelta en una nube de polvo. Itzel miró la mansión iluminada en lo alto de la colina. La música había vuelto a sonar como si nada hubiera ocurrido. Un taxi pasaba por la avenida. Itzel lo detuvo con un gesto cansado. «¿A dónde, señora?», preguntó el conductor observando con curiosidad su uniforme de servicio y al niño somnoliento en sus brazos. «Al centro de Rosarito, por favor. Colonia Constitución». Mientras el taxi avanzaba alejándola de El Mirador, Itzel sintió que algo dentro de ella cambiaba irrevocablemente. El delantal blanco que había usado durante años ahora le pesaba como una cadena. Con un movimiento deliberado se lo quitó y lo dobló cuidadosamente. «¿Vamos a casa, mami?», murmuró Emiliano, adormilado contra su pecho. «Sí, mi amor», respondió ella, acariciando su cabello. «Y mañana comenzaremos una nueva vida». Cuando el taxi se detuvo frente a la modesta casa que compartía con su madre, Itzel pagó con los pocos pesos que tenía en el bolsillo. Antes de entrar, miró hacia el cielo estrellado y tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también la de los poderosos Cantú. No permitiría que su hijo creciera sin un padre que lo reconociera, sin importar cuánto poder o dinero tuvieran quienes se interpusieran en su camino. La luna iluminaba el océano a lo lejos, testigo silencioso de una promesa que acababa de nacer en el corazón de una madre. Una promesa de justicia que sacudiría los cimientos del imperio Cantú hasta sus raíces. El amanecer en Rosarito pintaba el cielo de tonos rosados y naranjas cuando Itzel abrió los ojos. Durante unos segundos, la paz del nuevo día la envolvió como una manta cálida antes de que los recuerdos de la noche anterior volvieran a su mente con la fuerza de una marea. Se incorporó en la pequeña cama que compartía con Emiliano y observó a su hijo dormir, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Doña Lucía, la madre de Itzel, ya estaba despierta, preparando café en la cocina de la modesta casa de 2 habitaciones. Cuando Itzel apareció en el umbral, con ojeras profundas marcando su rostro, la mujer mayor dejó la cafetera y abrazó a su hija sin decir palabra. «Lo siento tanto, mamá», susurró Itzel, dejando que las primeras lágrimas del día rodaran por sus mejillas. No sé cómo Emiliano llegó hasta allá. Doña Lucía se separó ligeramente y miró a su hija con una mezcla de compasión y determinación. Se escapó mientras dormía una siesta. Cuando desperté, ya no estaba. Salí a buscarlo como loca, pero ese niño es rápido. Preguntando a los vecinos me dijeron que lo vieron subir a un taxi. La mujer suspiró profundamente. Le dije al taxista que lo llevara a El Mirador porque ahí trabajaba su mamá. «No pensé que...» «No es tu culpa, mamá», interrumpió Itzel, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Era cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. La cocina quedó en silencio mientras ambas mujeres bebían su café, el aroma fuerte contrastando con la dulzura del pan recién comprado que doña Lucía había traído de la panadería cercana. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó finalmente la madre. Itzel miró por la pequeña ventana hacia el mar distante, donde los primeros pescadores ya regresaban con su captura matutina. «Luchar», respondió simplemente. «Patricio tendrá que reconocer a su hijo». 5 años atrás, el mundo de Itzel era muy diferente. Recién llegada a Rosarito desde Ensenada, con un título de técnico en turismo que no le había servido para encontrar trabajo en los grandes hoteles, aceptó el puesto de servicio en la mansión El Mirador por recomendación de una prima que ya trabajaba allí. Los primeros meses fueron duros. Doña Carmela, el ama de llaves, era estricta hasta la crueldad con el personal nuevo, y la familia Cantú trataba a los empleados con una indiferencia que rayaba en el desdén. Pero Itzel necesitaba el trabajo.
Su madre acababa de ser diagnosticada con diabetes, y los medicamentos y la alimentación especial consumían gran parte de sus ingresos. Patricio Cantú apenas aparecía por la mansión en aquellos días. Pasaba la mayor parte del tiempo en Tijuana, supervisando los negocios familiares o viajando al extranjero. Cuando venía a El Mirador, lo hacía con amigos ruidosos o novias temporales que cambiaban con la misma frecuencia que las estaciones. El primer encuentro significativo entre ellos ocurrió en una tarde lluviosa de octubre. La mansión estaba inusualmente silenciosa. Don Joaquín y doña Mercedes habían viajado a Ciudad de México y la mayoría del personal había recibido el día libre. Itzel se quedó para organizar la biblioteca, una tarea tediosa que nadie más quería hacer. Estaba subida a una escalera, colocando libros en los estantes superiores, cuando escuchó pasos. Al girar, vio a Patricio observándola desde la puerta. «No sabía que había alguien en casa», dijo él, avanzando hacia la biblioteca con una taza de café en la mano. «Lo siento, señor», respondió Itzel, bajando rápidamente de la escalera. «Estoy terminando con la biblioteca. Puedo volver más tarde si lo estoy molestando». Patricio la miró con curiosidad, como si la viera por primera vez. «No recuerdo haberte visto antes». «Llevo 3 meses trabajando aquí, señor. Normalmente me encargo de la limpieza del ala este. ¿Cómo te llamas?» «Itzel Amaya, señor». «Itzel, nombre maya, ¿verdad? Significa estrella». La sorpresa debió reflejarse en su rostro, porque Patricio sonrió, una sonrisa diferente a las que solía mostrar en las fotos de las revistas de sociedad. «Estudié un poco de lenguas indígenas en la universidad», explicó, encogiéndose de hombros. «Fue una fase de rebeldía que escandalizó a mi padre. Ese día llovió durante horas». Atrapados en la mansión, conversaron más de lo que hubiera sido apropiado entre un patrón y una empleada. Patricio le habló de sus viajes, de sus estudios en el extranjero, y por primera vez, Itzel vio al hombre detrás del apellido Cantú. Lo que comenzó como un encuentro casual se transformó en algo más durante los siguientes meses. Notas dejadas en lugares secretos, encuentros accidentales en el invernadero o en la playa privada de la mansión cuando todos dormían. Una complicidad que crecía con cada mirada robada, con cada palabra susurrada. «Es peligroso», le advirtió Patricio una noche, mientras observaban las estrellas desde un rincón olvidado de los jardines. «Si mi familia se entera...» «Lo sé», respondió Itzel recostada contra su pecho, «pero no puedo evitarlo». En la primavera su relación dio un giro inesperado. Aprovechando un viaje de negocios a Ensenada, Patricio la llevó a una pequeña cabaña en las colinas, lejos de miradas indiscretas. Allí, bajo el cielo estrellado de la península, le regaló un pequeño dije tallado a mano, un colibrí de madera de mezquite. «Lo hice para ti», confesó colocándolo en su palma. «No es oro ni diamantes, pero...» «Es perfecto», interrumpió ella, besándolo con una intensidad que expresaba todo lo que no podían decirse con palabras. Aquella noche, entre sábanas blancas y promesas susurradas, Itzel se entregó completamente a ese amor imposible, y aunque una parte de ella sabía que estaba jugando con fuego, decidió creer en la promesa de Patricio. «Encontraremos la manera, te lo juro. Algún día no tendremos que escondernos». El verano trajo consigo los primeros síntomas: mareos al despertar, náuseas que la obligaban a pedir permisos constantes para ir al baño, una sensibilidad inexplicable a ciertos olores. Cuando la prueba de embarazo mostró 2 líneas claras, Itzel sintió que el mundo se detenía bajo sus pies. Esa noche, con el corazón latiendo desbocado, esperó a Patricio en su lugar secreto del jardín. Cuando apareció, con su sonrisa cómplice y un nuevo libro de poesía como regalo, Itzel no pudo contener las lágrimas. «¿Qué sucede, Estrella?», preguntó él, usando el apodo que le había puesto meses atrás. «Estoy embarazada», respondió ella, las palabras saliendo como un susurro quebrado. El silencio que siguió fue el más largo de su vida. Patricio se quedó inmóvil, como si hubiera sido alcanzado por un rayo invisible. Cuando finalmente habló, su voz sonaba distante, como si viniera de otro mundo. «¿Estás segura?». Itzel asintió, incapaz de hablar a través del nudo en su garganta.
Lo que vino después fue una montaña rusa de emociones y promesas a medias. Patricio parecía alternar entre momentos de excitación genuina, un hijo, nuestro hijo, y períodos de pánico absoluto. Mi padre me desheredará, destruirá tu vida. Necesito tiempo, le dijo en su último encuentro antes de partir a un largo viaje de negocios a Europa. Tengo que encontrar la manera de manejar esto sin que mi familia te destruya. Le entregó un sobre con dinero suficiente para mantenerla durante meses y una carta donde prometía volver y arreglar todo. «Cuida a nuestro secreto», escribió al final. «Te juro que los cuidaré a ambos para siempre». Pero cuando regresó, 3 meses después, todo había cambiado. La distancia, el miedo o quizás la presión familiar habían apagado algo en él. Sus encuentros se volvieron más breves, más tensos, y aunque seguía enviándole dinero mensualmente, ya no hablaba de un futuro juntos. «Mi padre está negociando un acuerdo con los Escandón», le confesó una noche, evitando mirarla a los ojos. «Es importante para el futuro de la empresa». El día que Emiliano nació en el Hospital General de Rosarito, Itzel esperó vanamente que Patricio apareciera. Había dejado un mensaje con el único contacto que tenían, un chofer de confianza. Pero en lugar del padre de su hijo, llegó otro sobre con dinero y una nota escueta. «Lo siento. Cuídate y cuida al niño». Con el corazón roto pero la determinación intacta, Itzel decidió seguir trabajando en El Mirador. No por el dinero que Patricio seguía enviando puntualmente cada mes, sino porque se negaba a desaparecer como si hubiera cometido un crimen. Además, una parte de ella, la más obstinada, aún creía que Patricio eventualmente encontraría el valor para reconocer a su hijo. Durante 4 años, mantuvo la cabeza alta mientras limpiaba los suelos que pertenecían a la familia de su hijo. Soportó los comentarios velados de doña Carmela. «Qué conveniente. Una madre soltera con un hijo que no tiene padre conocido». Los desplantes de doña Mercedes, cuando la veía en los pasillos, y la indiferencia calculada de Patricio, quien se aseguraba de nunca estar en la misma habitación que ella. La noticia del compromiso oficial con Sofía Escandón llegó como un golpe final a sus esperanzas. Ese día, por primera vez en años, Itzel lloró hasta quedarse sin lágrimas, abrazada a la única prueba tangible que guardaba de su relación, la carta donde Patricio prometía cuidar de su secreto. El tintinear de una cuchara contra una taza la devolvió al presente. Doña Lucía la miraba con esa mezcla de preocupación y orgullo que solo las madres saben combinar. «Si vas a luchar, necesitarás ayuda», dijo la mujer mayor, deslizando un recorte de periódico sobre la mesa. Esta abogada ayudó a la hija de Consuelo cuando tuvo problemas con la custodia de sus gemelos. Dicen que no le tiene miedo a nadie, ni siquiera a los ricos. Itzel tomó el recorte y leyó: «Xochitl Cortés Mendoza, abogada especialista en derecho familiar. Primera consulta gratuita». Un ruido proveniente de la habitación anunció que Emiliano había despertado. Momentos después, el niño apareció en la cocina, frotándose los ojos con sus pequeños puños. «¿Hoy vamos a ver a papá otra vez?», preguntó con la inocencia brutal de la infancia. Itzel intercambió una mirada con su madre antes de arrodillarse frente a su hijo. «No hoy, corazón, pero te prometo que algún día tu papá será parte de tu vida, de una forma u otra». Mientras abrazaba a Emiliano, sus ojos se posaron en el dije de colibrí que colgaba de una cadena sencilla en su cuello. Era hora de transformar ese pequeño talismán de un amor pasado en un símbolo de su lucha futura. Esa misma tarde, con Emiliano de la mano y la carta de Patricio guardada cuidadosamente en su bolso, Itzel tomó un autobús hacia el centro de Tijuana. El edificio donde Xochitl Cortés tenía su despacho estaba lejos del lujo de la zona Río, donde se alzaban las oficinas principales del Grupo Cantú, pero algo en la sencillez y dignidad del lugar le dio confianza. Mientras esperaba en la pequeña sala de recepción, Itzel repasó mentalmente su historia, preguntándose si tendría alguna oportunidad contra una de las familias más poderosas de Baja California. Emiliano, ajeno a la ansiedad de su madre, coloreaba alegremente en un libro que la recepcionista le había proporcionado. «Señora Amaya, la licenciada Cortés la recibirá ahora».
anunció la joven asistente después de lo que pareció una eternidad. Al cruzar la puerta del despacho, Itzel sintió que estaba dando el primer paso en un camino que cambiaría su vida para siempre. Ya no era la joven ingenua que se enamoró del hijo del patrón. Era una madre dispuesta a enfrentarse al mundo entero por el derecho de su hijo a tener un padre que lo reconociera. «Siéntese, por favor», dijo Xochitl Cortés, una mujer de unos 40 años con mirada penetrante y una presencia que llenaba la habitación a pesar de su estatura mediana. «Cuénteme cómo puedo ayudarla». Itzel tomó aire, apretó la mano de Emiliano y comenzó a hablar. El despacho de Xochitl Cortés Mendoza no era lujoso, pero transmitía una solidez reconfortante. Libreros repletos de tomos jurídicos cubrían las paredes, y varias plantas en macetas estratégicamente ubicadas suavizaban la formalidad del espacio. Un título de la Universidad Nacional Autónoma de México y varios reconocimientos enmarcados colgaban detrás del escritorio de madera oscura. Xochitl escuchó el relato de Itzel sin interrumpir, sus ojos agudos estudiando cada expresión, cada gesto, cada pausa. Solo ocasionalmente tomaba notas en una libreta de cuero gastado. Emiliano, sentado junto a su madre, había vuelto a su libro para colorear, ajeno a la importancia de lo que se discutía. «Entonces», dijo finalmente la abogada cuando Itzel terminó su historia, «tiene una carta donde Patricio Cantú reconoce implícitamente la paternidad, el dije que le regaló y los depósitos mensuales que ha recibido durante estos años. ¿Algo más?» Itzel negó con la cabeza. «Fuimos muy discretos. Él insistía en la importancia de mantener todo en secreto». «Conveniente para él», observó Xochitl con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Algún testigo de su relación? ¿Alguien que los haya visto juntos? Nos encontrábamos siempre en lugares apartados o cuando no había nadie en la mansión, pero quizás el chofer que usaba para enviarme los mensajes. Se llama Héctor Molina». La abogada asintió lentamente. «Será difícil que testifique contra su empleador, pero podemos intentarlo». Hizo una pausa mirando a Emiliano con expresión pensativa. «El parecido físico también podría jugar a nuestro favor, aunque necesitaríamos una prueba de ADN para confirmarlo legalmente». Xochitl se reclinó en su silla, juntando las puntas de los dedos frente a su rostro. «Debo ser clara con usted, señora Amaya. Estamos enfrentándonos a una de las familias más poderosas e influyentes de Baja California. Tienen conexiones en todas partes, en los juzgados, en los medios, en el gobierno. Será una batalla cuesta arriba». Itzel sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura. «¿Está diciendo que no tenemos oportunidad?» La sonrisa de Xochitl ahora fue genuina, revelando un brillo combativo en sus ojos. «Estoy diciendo que será difícil, pero las batallas difíciles son precisamente las que vale la pena librar». Se inclinó hacia adelante. «Además, tengo cierta reputación por desafiar a los poderosos. La pregunta es, ¿está usted preparada para lo que viene? No solo legalmente, sino personal y emocionalmente. Los Cantú intentarán destruirla de todas las formas posibles». Itzel miró a Emiliano, quien había levantado la cabeza de su libro para mostrarle un dinosaurio que acababa de colorear. En ese rostro inocente vio rasgos que le recordaban inevitablemente a Patricio: la forma de las cejas, la curva de la sonrisa, un cierto gesto al concentrarse. «Estoy preparada», afirmó con una convicción que sorprendió incluso a ella misma. Xochitl la sintió, satisfecha. «En ese caso, comenzaremos de inmediato. Primero prepararemos una solicitud formal de prueba de paternidad. Si se niega, eso ya nos dice algo sobre su posición». Tomó un formulario de un cajón. «Necesitaré que firme estos documentos para representarla oficialmente». «Sobre sus honorarios», comenzó Itzel preocupada. «Trabajaremos con un sistema de contingencia», interrumpió Xochitl. «Si ganamos, cobraré un porcentaje de la pensión retroactiva que logremos. Si perdemos, lo cual no pienso permitir, no me deberá nada excepto los gastos básicos del proceso». Mientras firmaba los documentos, Itzel sintió una mezcla de miedo y determinación. Estaba a punto de desatar una tormenta sobre el imperio Cantú, y las consecuencias serían imposibles de predecir. «Una última cosa», añadió Xochitl mientras guardaba los documentos firmados.
A partir de ahora, debe documentar todo, cada llamada, cada encuentro, cada amenaza velada. Y por su seguridad, le sugiero que se mude temporalmente. Los Cantú tienen ojos y oídos en toda Rosarito. No puedo darme ese lujo, respondió Itzel. Apenas puedo mantener la casa que tenemos. La abogada la miró con expresión evaluativa. Tengo un apartamento vacío en el edificio donde vivo, aquí en Tijuana. Es pequeño, pero seguro. Puede usarlo mientras dure el proceso. No puedo aceptar eso, protestó Itzel. No es caridad, es estrategia, respondió Xochitl con firmeza. Necesito a mi cliente y a su testigo principal a salvo y accesibles. Considérelo parte del servicio legal. 3 días después, Itzel y Emiliano se instalaron en un modesto pero limpio apartamento en un edificio de 4 pisos en la colonia Cacho de Tijuana. Doña Lucía se quedó en Rosarito. Alguien debía mantener la apariencia de normalidad y cuidar la casa. El traslado a la escuela de Emiliano sería temporal, explicó Itzel a la directora, un asunto familiar urgente. La primera notificación legal llegó a las oficinas del Grupo Cantú exactamente una semana después de la consulta inicial. Xochitl había redactado un documento formal solicitando el reconocimiento voluntario de paternidad y una prueba de ADN. También había incluido una propuesta de pensión alimenticia razonable y derechos de visita supervisados. Es importante que vean que no buscamos venganza ni dinero fácil, explicó la abogada a Itzel. Solo los derechos básicos que le corresponden a Emiliano. La respuesta llegó con una velocidad sorprendente, no a través de canales legales, sino en forma de un elegante sobre entregado por un mensajero privado en el despacho de Xochitl. Dentro había una carta en papel membretado del Grupo Cantú y un cheque por una cantidad que hizo que Itzel se mareara al verla. 500,000 pesos, leyó Xochitl en voz alta. A cambio de tu firma en un acuerdo de confidencialidad y renuncia a cualquier reclamación futura. Itzel miró el cheque con una mezcla de indignación y tentación momentánea. Era más dinero del que había visto en su vida, suficiente para comprar una casa mejor, para pagar la universidad de Emiliano en el futuro, para resolver los problemas de salud de su madre. No menciona a Emiliano, observó con voz tensa. Es como si ni siquiera existiera. Exactamente, confirmó Xochitl. No están comprando tu silencio. Están comprando la inexistencia legal de tu hijo. Itzel tomó el cheque y lo rompió en pedazos con movimientos deliberadamente lentos. Diles que mi hijo no está en venta, dijo con una calma que contrastaba con la tormenta en sus ojos, y que cada intento de comprar nuestra dignidad solo refuerza nuestra determinación. Xochitl sonrió, complacida con la respuesta. Les enviaré la notificación para la prueba de ADN ordenada por el juez. Tendrá que presentarse, a menos que quiera desafiar directamente una orden judicial. La segunda respuesta de los Cantú fue menos elegante, pero igualmente calculada. Al día siguiente, Itzel recibió una llamada de la escuela de Emiliano. La directora, con voz incómoda, le informó que la beca que el niño había recibido para el año escolar había sido revisada y lamentablemente cancelada debido a irregularidades en la aplicación. Si quería que Emiliano continuara en la escuela, tendría que pagar la colegiatura completa, efectiva inmediatamente. Es una escuela privada subsidiada por la Fundación Cantú, explicó Itzel a Xochitl ese mismo día. Conseguí la beca antes de la fiesta. La abogada asintió sin sorpresa. Es su primer movimiento real. Presión económica. Están tirando de hilos para asfixiarte poco a poco. ¿Qué hago? No puedo pagar esa colegiatura. Lo transferiremos a una escuela pública aquí en Tijuana, decidió Xochitl, y documentaremos esto como evidencia de acoso y represalias. La verdadera batalla comenzó cuando el juzgado familiar emitió la orden oficial para la prueba de ADN. Patricio Cantú, representado por un bufete de abogados corporativos de renombre internacional, presentó una moción para desestimar la solicitud, alegando falta de fundamentos creíbles y motivaciones extorsivas evidentes. El día de la audiencia preliminar, Itzel se sentó en el tribunal junto a Xochitl, sintiendo que el corazón se le saldría del pecho. Al otro lado de la sala,
Patricio Cantú evitaba mirarla directamente. Estaba flanqueado por 3 abogados de trajes impecables y expresiones impasibles. Don Joaquín y doña Mercedes se sentaban detrás de él, rostros tallados en piedra. El juez, un hombre de mediana edad con expresión severa, escuchó los argumentos de ambas partes. El abogado principal de Patricio, un hombre de apellido Montemayor con acento capitalino y manierismos estudiados, presentó a Itzel como una empleada problemática despedida por comportamiento inapropiado, que intentaba extorsionar a una familia respetable con acusaciones infundadas. Cuando fue el turno de Xóchitl, su enfoque fue diametralmente opuesto. Con voz clara y sin artificios, presentó los hechos simples. Una madre soltera solicitando legítimamente una prueba de paternidad y el reconocimiento de los derechos de su hijo. Su señoría, concluyó, si el señor Cantú está tan seguro de que no es el padre, ¿por qué no someterse a la prueba y acabar con esto de una vez? Un simple hisopo en la mejilla y este asunto quedaría resuelto en cuestión de días. El juez se tomó unos minutos para reflexionar antes de emitir su decisión. La solicitud de desestimación queda rechazada. Ordeno la realización de la prueba de ADN en los próximos 15 días hábiles. Si el demandado no se presenta, se aplicarán las sanciones correspondientes. Un murmullo recorrió la sala. Itzel sintió un alivio tan intenso que tuvo que apretar los brazos de la silla para no desplomarse. Era solo el primer paso, pero era significativo. Al salir de la sala, se encontró cara a cara con Patricio en el pasillo. Por primera vez en años, sus miradas se cruzaron directamente. Había algo en sus ojos, un destello de algo que podría haber sido remordimiento, rápidamente reemplazado por una máscara de frialdad. «Patricio», comenzó ella, pero fue interrumpida por doña Mercedes, quien se interpuso entre ambos como un muro. «No te atrevas a dirigirle la palabra», espetó la mujer mayor con veneno en cada sílaba. «No eres más que una oportunista que intenta arruinar el futuro de mi hijo. ¿Crees que no sabemos lo que buscas? ¿El dinero? ¿La posición social?» Itzel se irguió encontrando una fuerza que no sabía que poseía. «Lo que busco, señora, es que su nieto tenga el apellido que le corresponde. Nada más». «¿Mi nieto?» La risa de doña Mercedes fue como cristal rompiéndose. «No sé qué fantasías te has inventado, pero ese niño no tiene nada que ver con nuestra familia. Eso lo decidirá la prueba de ADN», intervino Xóchitl, colocando una mano protectora en el hombro de Itzel, la cual se realizará en exactamente 15 días, por orden judicial. La tensión fue rota por la llegada de Montemayor, quien susurró algo al oído de Patricio. Este asintió brevemente y sin otra palabra o mirada, el grupo se alejó hacia la salida. De vuelta en el pequeño apartamento temporal, Itzel abrazó a Emiliano, quien había pasado el día con una vecina amable que Xóchitl les había presentado. El niño le contó entusiasmado sobre las caricaturas que había visto y un perrito que habían paseado en el parque cercano. Esa noche, después de acostar a Emiliano, Itzel se sentó en el pequeño balcón del apartamento, mirando las luces de Tijuana extenderse hasta donde alcanzaba la vista. El nudo de tensión en su estómago se había aflojado ligeramente tras la victoria inicial en el juzgado. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. «Todavía puedes detener esto antes de que sea demasiado tarde. Por el bien de todos, especialmente del niño. El cheque sigue disponible». Itzel bloqueó el número sin responder y volvió su mirada hacia la ciudad iluminada. La batalla apenas comenzaba y el camino sería largo y difícil. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía una oportunidad real de conseguir justicia para Emiliano. Lo que no sabía era que, en ese preciso momento, en la mansión El Mirador, Patricio Cantú contemplaba la misma noche estrellada desde su lujoso balcón, sosteniendo un vaso de whisky y una vieja foto que había mantenido escondida durante años. Una foto de Itzel sonriendo bajo el sol de Ensenada, con el mar como telón de fondo y el pequeño dije de colibrí brillando en su cuello. «¿Qué diablos estás haciendo?». La voz de don Joaquín cortó el aire como un látigo. Patricio guardó apresuradamente la foto en el bolsillo de su camisa. «Pensando en cómo resolver este problema», respondió con voz controlada. «No hay nada que resolver.
sentenció don Joaquín, acercándose con pasos pesados. Montemayor dice que podemos retrasar la prueba de ADN con apelaciones. Para cuando se realice, si es que llega a realizarse, ya habremos desgastado a esa mujer hasta que abandone. Patricio bebió un largo trago de whisky, sintiendo el líquido quemarle la garganta. ¿Y si no abandona? Don Joaquín lo miró con ojos fríos, calculadores. Todo el mundo tiene un precio, hijo. Es solo cuestión de encontrar el suyo. ¿Y si no es dinero lo que busca? La risa de don Joaquín fue seca, sin humor. Siempre es dinero, o poder, o ambos. Nadie se enfrenta a los Cantú por principios morales. Cuando su padre se marchó, Patricio volvió a sacar la fotografía, pasando el pulgar por la sonrisa congelada en el tiempo de la mujer que una vez amó. ¿Realmente había sido amor? ¿O solo la emoción de lo prohibido, del secreto compartido? Y ahora había un niño. Un niño que lo había llamado papá delante de todos. Un niño que podría ser suyo. El vaso de whisky se estrelló contra la baranda del balcón, rompiéndose en 1000 pedazos que cayeron como lluvia sobre los jardines perfectamente cuidados del mirador. Un corte se abrió en su palma, y Patricio observó la sangre brotar preguntándose si esa misma sangre corría por las venas del pequeño Emiliano. La mañana en que el Heraldo de Baja California publicó el artículo, Itzel lo descubrió mientras tomaba un café en la pequeña cocina del apartamento. Su teléfono comenzó a vibrar incesantemente con mensajes y llamadas. El primero fue de Xochitl. «No salgas de casa, voy para allá». Confundida, Itzel buscó el periódico online. No necesitó buscar mucho. El artículo ocupaba la portada digital con un titular que le quitó el aliento. La Cenicienta al revés. Exempleada doméstica intenta atrapar a heredero de imperio empresarial. La fotografía que acompañaba el artículo la mostraba saliendo del juzgado, captada desde un ángulo que la hacía parecer furtiva, casi culpable. El texto, firmado por un tal Gerardo Serna, era una pieza maestra de insinuaciones y medias verdades. Fuentes cercanas a la familia Cantú revelan que Itzel Amaya, ex empleada doméstica de la mansión El Mirador, habría desarrollado una obsesión enfermiza con el heredero Patricio Cantú, llegando incluso a fantasear con una relación inexistente y a instruir a un niño para que lo llamara papá, durante una importante celebración social. El artículo continuaba detallando su supuesta historia de inestabilidad, citando antiguos compañeros de trabajo, anónimos, que describían su comportamiento errático y su fijación con la familia Cantú. Mencionaba incluso su despido debido a conducta inapropiada y violación de la privacidad familiar. Itzel dejó caer el teléfono sobre la mesa, sintiendo náuseas. Cada palabra era una puñalada, cada insinuación una humillación pública. El artículo la pintaba como una desequilibrada, una cazafortunas, una mentirosa patológica. Emiliano apareció en la cocina, frotándose los ojos somnolientos. «Buenos días, mami. ¿Puedo tener cereal?» Con manos temblorosas, Itzel bloqueó el teléfono y compuso una sonrisa. «Claro, mi amor. Siéntate, te lo preparo». Mientras servía el desayuno a su hijo, intentó mantener la calma, pero su mente era un torbellino. ¿Quiénes eran esas fuentes cercanas? ¿Qué antiguos compañeros habrían dicho tales cosas? ¿O todo era una fabricación completa? El timbre sonó justo cuando terminaban de desayunar. Xochitl entró como una tormenta, con una copia impresa del periódico en la mano y fuego en la mirada. «¿Lo has visto?», preguntó, aunque la respuesta estaba clara en el rostro pálido de Itzel. «Sí», respondió ella en voz baja, señalando a Emiliano, quien coloreaba tranquilamente en la mesa. «Pero no aquí». Xochitl asintió, comprendiendo. Llevaron a Emiliano con la vecina que había aceptado cuidarlo ocasionalmente. Una amable mujer mayor, llamada doña Teresa, que parecía encantada con el pequeño. De vuelta en el apartamento, Xochitl desplegó el periódico sobre la mesa. «Esto es solo el comienzo», advirtió. «Es una táctica clásica, destruir la reputación del oponente en la corte de la opinión pública». «¿Cómo pueden publicar tantas mentiras?», preguntó Itzel, la indignación reemplazando gradualmente al shock inicial. «El artículo está cuidadosamente redactado para evitar demandas por difamación. Note el uso constante de condicionales. Habría, supuestamente,
según fuentes. Además, el Heraldo es prácticamente propiedad de los anunciantes del grupo Cantú. Itzel se dejó caer en una silla sintiendo el peso de la realidad sobre sus hombros. ¿Qué hacemos ahora? No respondemos directamente, decidió Xochitl. Eso solo alimentaría el circo mediático. Nos mantenemos enfocadas en el proceso legal. Hizo una pausa, observando a Itzel con preocupación. Pero debo advertirte, esto empeorará antes de mejorar. La gente leerá este artículo, te reconocerán en la calle, habrá miradas, comentarios. Como prediciendo sus palabras, el teléfono de Itzel sonó. Era su madre, con voz temblorosa. Hija, hay reporteros frente a la casa. Preguntan por ti y por Emiliano. Dicen cosas horribles. La campaña de desprestigio se extendió como fuego por Rosarito y Tijuana durante los siguientes días. Radios locales discutían el caso con tono sensacionalista. Programas de chismes en televisión regional invitaban a expertos en comportamiento que analizaban a distancia la personalidad obsesiva de Itzel. En redes sociales circulaban memes crueles y comentarios despiadados de personas que nunca la habían conocido. El primer encuentro directo con el nuevo escrutinio público ocurrió cuando Itzel llevó a Emiliano a su nueva escuela. Al cruzar el patio, notó los susurros, las miradas de reojo, los padres que se alejaban sutilmente, como si su situación fuera contagiosa. Una madre la detuvo en el pasillo con falsa preocupación. «Eres tú la del periódico, ¿verdad? La que está acosando a los Cantú». Qué pena, de verdad, usar así a un niño. Itzel apretó la mano de Emiliano y siguió caminando con la cabeza alta, pero cada paso era un esfuerzo sobrehumano. Esa misma semana, su antiguo banco le notificó que debía desalojar la caja de seguridad donde guardaba sus documentos importantes, incluida la carta de Patricio. El motivo oficial: reorganización del servicio. Afortunadamente, Xochitl ya había hecho copias certificadas de todo. El golpe más duro llegó cuando doña Lucía fue despedida sin explicación de la farmacia donde había trabajado medio tiempo durante años. El dueño, visiblemente incómodo, solo mencionó presiones externas y situación complicada. Están aislándote socialmente y asfixiándote económicamente, explicó Xochitl durante una de sus reuniones. Quieren que te rindas por agotamiento. Lo que los Cantú no habían previsto era el efecto secundario de su estrategia mediática. Al poner el caso en el ojo público, aunque fuera de manera sesgada, habían despertado el interés de periodistas más serios que comenzaron a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué una mujer sin recursos arriesgaría tanto para enfrentar a una familia tan poderosa? ¿Por qué los Cantú gastaban tanto esfuerzo en desacreditar a una simple exempleada si su acusación era tan obviamente falsa? Raúl Domínguez, un respetado periodista de investigación de un diario nacional, contactó a Xochitl solicitando una entrevista con Itzel. «Quiero escuchar su versión», explicó. «Hay algo en esta historia que no cuadra desde la perspectiva de los Cantú». Después de cuidadosas consideraciones y preparación, Itzel concedió la entrevista. En un pequeño café de un barrio tranquilo de Tijuana, relató su historia con sencillez y dignidad, sin adornos ni dramatismos. Habló del romance secreto, de las promesas, del abandono, pero sobre todo habló de Emiliano y de su derecho a conocer su origen. «No busco dinero», afirmó con voz clara. «Podría haber aceptado el cheque que me ofrecieron para callarme. Lo que busco es que mi hijo tenga el apellido que le corresponde y que algún día, cuando pregunte por su padre, pueda darle una respuesta honesta». El artículo de Domínguez, publicado una semana después, presentaba un contraste marcado con la narrativa de El Heraldo. Titulado simplemente La otra cara, el caso Amaya Cantú ofrecía una perspectiva equilibrada que por primera vez daba voz a Itzel. No tomaba partido explícitamente, pero planteaba preguntas que resonaron en la opinión pública. Si la señora Amaya fuera realmente una extorsionadora, ¿por qué rechazaría una oferta económica sustancial? ¿Por qué insistiría específicamente en una prueba de ADN, cuyos resultados podrían refutar definitivamente sus afirmaciones si fueran falsas? El artículo se volvió viral en redes sociales, generando un debate que dividió a la comunidad.
Mientras muchos seguían condenando a Itzel, otros comenzaron a cuestionarse la versión oficial. El caso Amaya Cantú se había transformado en un símbolo de la lucha de David contra Goliat, de la mujer común enfrentando al poder establecido. En medio de esta tormenta mediática, el día de la prueba de ADN se acercaba inexorablemente. Los abogados de Patricio Cantú habían agotado todos los recursos legales para posponerla, pero finalmente el juez había sido inflexible. La prueba se realizaría en el Instituto Forense de Tijuana, bajo supervisión judicial. La tarde antes del procedimiento, Itzel recibió una llamada inesperada. Un número desconocido, una voz que no había escuchado en años, pero que reconoció instantáneamente. «Itzel», dijo Patricio, su voz tensa, casi susurrada. «Necesito verte». A solas. El corazón le dio un vuelco. «¿Por qué ahora? Mañana es la prueba». «Por favor», insistió él. «El café Monteverde, en media hora. Es importante». Contra su mejor juicio, y sin informar a Xochitl, Itzel dejó a Emiliano con doña Teresa y se dirigió al café indicado. Era un lugar discreto pero elegante en la zona Río, alejado de los circuitos habituales de la alta sociedad tijuanense. Patricio ya estaba allí cuando ella llegó, sentado en una mesa del rincón, con una taza de café intacta frente a él. Vestía casual, sin la pompa habitual, jeans, camisa azul, el cabello ligeramente despeinado. Por un momento le recordó al hombre del que se había enamorado años atrás, antes de que las expectativas familiares y el miedo lo transformaran. «Gracias por venir», dijo él cuando ella se sentó frente a él, manteniendo una distancia prudente. «¿De qué se trata, Patricio?», preguntó Itzel directamente, sin rodeos. Él la miró intensamente, como estudiando cada detalle de su rostro. «Te ves bien», murmuró casi para sí mismo. «No vine para intercambiar cortesías». Patricio asintió, suspirando. «Tienes razón, iré al grano. Quiero proponerte un acuerdo antes de que todo esto se salga completamente de control». «¿Un acuerdo?», repitió ella, la desconfianza evidente en su voz. «¿Otro cheque con más ceros?». «No», respondió él con firmeza. «Algo más completo. Reconoceré a Emiliano legalmente». Itzel contuvo la respiración. Era precisamente lo que había estado luchando por conseguir. ¿A cambio de qué? Discreción total. Nada de prensa, nada de escándalos públicos. El reconocimiento se hará en privado con documentos confidenciales. Le pasaré una pensión generosa, pagaré su educación, incluso una casa para ustedes. Pero oficialmente ante la sociedad mantendremos la distancia. Itzel sintió una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, era una victoria. Patricio estaba ofreciendo reconocer a Emiliano, asegurar su futuro material. Por otro lado, la propuesta tenía un sabor amargo a vergüenza escondida, a hijo secreto. «¿Por qué ahora?», preguntó estudiando sus reacciones. «¿Qué cambió?». Patricio desvió la mirada hacia la ventana. «La prueba de ADN», admitió finalmente. «Sé cuál será el resultado». «Siempre lo supiste», respondió ella, con una calma que ocultaba una tormenta interior. «Sí», reconoció él volviendo a mirarla. «Pero esperaba... no sé qué esperaba. Que desaparecieras, supongo. Que el dinero fuera suficiente. ¿Y ahora? Ahora quiero evitar que esto destruya a mi familia, a la empresa. Mi compromiso con Sofía ya se rompió, pero el proyecto conjunto con los Escandón sigue adelante. Mi padre está negociando con inversionistas internacionales para expandir el grupo a Sudamérica. Un escándalo confirmado de paternidad en este momento», dejó la frase en el aire. Itzel guardó silencio, procesando la propuesta. Era tentador, muy tentador. Emiliano tendría lo que merecía: reconocimiento legal, apoyo económico, un futuro asegurado. Pero seguiría siendo un secreto, un acuerdo tras bambalinas, una verdad a medias. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. Patricio asintió, aliviado de no recibir un rechazo inmediato. Sacó una tarjeta y escribió algo en el reverso. «Mi número personal. Llámame después de meditarlo, pero debe ser antes de mañana». Cuando Itzel se levantó para irse, Patricio la detuvo suavemente, tomando su mano. El contacto, el primero en años, envió una corriente eléctrica por su brazo.
Por lo que vale, dijo él con voz baja. Lamento cómo se manejó todo. El artículo en el Heraldo no fue idea mía. Mi padre y los abogados, ellos orquestaron esa parte. Itzel retiró su mano lentamente. Pero no los detuviste. No, admitió él, la culpa visible en sus ojos. No lo hice. De regreso en el apartamento, Itzel se encontró en una encrucijada moral. ¿Debería aceptar la propuesta de Patricio? Sería lo más sencillo, lo más seguro. Emiliano tendría a su padre, aunque fuera a distancia, y la seguridad económica que ella nunca podría proporcionarle sola. Pero algo en su interior se rebelaba contra la idea. La misma voz que la había impulsado a romper el cheque, a desafiar a los Cantú a pesar de las consecuencias, le susurraba que aceptar ese acuerdo sería otra forma de permitir que el poder y el privilegio dictaran las reglas. Llamó a Xochitl tarde esa noche, después de acostar a Emiliano. Me reuní con Patricio, confesó, esperando una reprimenda que nunca llegó. Lo sé, respondió la abogada. Tengo mis fuentes. ¿Qué te ofreció? Itzel le explicó la propuesta en detalle. Al otro lado de la línea, Xochitl guardó silencio por varios segundos. Es una buena oferta, desde cierto punto de vista, reconoció finalmente. Obtendrías lo esencial de lo que buscamos: reconocimiento legal, pensión, apoyo educativo. Pero, Itzel anticipó la objeción, pero sería en los términos de ellos. Un acuerdo privado que podrían incumplir fácilmente una vez que el interés público desaparezca. Sin la transparencia de un proceso judicial completo, estarías a merced de su buena voluntad. Itzel pensó en Emiliano, dormido en la habitación contigua, en cómo preguntaba cada vez más frecuentemente por su padre, en cómo sus compañeros de escuela hablaban de sus papás, en cómo merecía algo mejor que un padre en las sombras, un reconocimiento a puerta cerrada. ¿Y si lo hacemos público?, preguntó Itzel, una idea formándose en su mente. Si aceptamos el reconocimiento pero nos negamos a la confidencialidad. Xochitl soltó una risa apreciativa. Eso cambiaría completamente el juego, pero dudo que acepten. Mañana tendremos la prueba de ADN, recordó Itzel. Una vez que tengamos ese resultado, estaremos en una posición mucho más fuerte para negociar. Esa noche, mirando las luces de Tijuana desde su ventana, Itzel tomó su decisión. No llamaría a Patricio. No aceptaría ni rechazaría su oferta. Seguiría adelante con la prueba de ADN y dejaría que la verdad científica, irrefutable, hablara por sí misma. Lo que no sabía es que, mientras ella contemplaba la ciudad, un hombre llamado Lorenzo Manzanares, representante de un importante fondo de inversión sudamericano, cenaba con don Joaquín Cantú en uno de los restaurantes más exclusivos de Tijuana, y que la conversación había derivado precisamente hacia el tema que la familia intentaba desesperadamente mantener bajo control. «He oído rumores interesantes», comentó Manzanares mientras cortaba meticulosamente un trozo de carne, «sobre un posible heredero no reconocido». La expresión de don Joaquín se endureció visiblemente. «Habladuría sin fundamento. Una empleada descontenta intentando extorsionarnos». Manzanares asintió, pero algo en su sonrisa indicaba que no estaba completamente convencido. «Por supuesto, estas cosas suceden cuando se tiene una posición como la suya». Hizo una pausa deliberada. «Sin embargo, nuestro grupo valora enormemente la transparencia en nuestras asociaciones. Escándalos familiares no revelados oportunamente pueden afectar significativamente la valoración de los activos». El mensaje era claro. Si los rumores resultaban ciertos, la falta de transparencia pondría en riesgo la inversión de cientos de millones. Don Joaquín, con décadas de experiencia empresarial, comprendió perfectamente la amenaza velada. La estrategia de contener el escándalo mediante presión mediática y legal estaba comenzando a agrietarse, y el tiempo se agotaba. El Instituto Forense de Tijuana se alzaba como un edificio moderno de cristal y concreto en medio de un distrito administrativo. La mañana de la prueba de ADN, Itzel llegó temprano, acompañada por Xochitl. Había dejado a Emiliano con doña Teresa. El niño no necesitaba participar en esta parte del proceso. «¿Nerviosa?», preguntó Xochitl mientras esperaban en la sala de recepción.
No por el resultado, respondió Itzel, jugueteando con el dije de colibrí que colgaba de su cuello. Sé lo que dirá. Es todo lo demás lo que me preocupa. El procedimiento fue sorprendentemente breve. Un técnico tomó muestras de saliva con un hisopo, las etiquetó meticulosamente y las guardó en contenedores sellados. Patricio llegó puntualmente a su horario asignado, flanqueado por Montemayor y otro abogado. Cruzó una mirada brevemente con Itzel antes de ser conducido a otra sala para su propia muestra. Los resultados estarán disponibles en 72 horas, les informó el técnico. Se enviarán directamente al juzgado, con copias para ambas partes. Mientras salían del instituto, Xochitl recibió una llamada que la hizo detenerse en seco. Escuchó atentamente, su expresión cambiando de sorpresa a satisfacción. «Parece que tenemos un aliado inesperado», anunció cuando colgó. «Raúl Domínguez, el periodista que te entrevistó, ha estado investigando por su cuenta. Encontró a alguien que podría testificar sobre tu relación con Patricio». «¿Quién?», preguntó Itzel intrigada. «Un antiguo jardinero de El Mirador. Dice que los vio juntos varias veces en los jardines en actitud inequívoca». El corazón de Itzel dio un vuelco. Esteban Ruiz, el viejo jardinero que siempre parecía estar podando los setos alrededor de la fuente, justo donde ella y Patricio solían encontrarse. Un hombre silencioso, casi invisible, como ella misma había sido para los Cantú. ¿Estaría dispuesto a testificar en el juicio? Xochitl sonrió. Esa es la mejor parte. Ya está jubilado, vive con su hija en Ensenada. Dice que los Cantú lo despidieron sin la pensión completa que le habían prometido después de 25 años de servicio. Parece más que dispuesto a hablar. Era la primera pieza tangible de evidencia externa que corroboraba su historia. El testimonio de Esteban, combinado con la carta, el dije y, pronto, los resultados del ADN, fortalecería enormemente su caso. Los siguientes 3 días fueron una tortura de espera. Itzel intentó mantener una rutina normal, llevar a Emiliano a la escuela, buscar trabajo en cafeterías y restaurantes locales, aunque todos parecían misteriosamente no tener vacantes en cuanto mencionaba su nombre, llamar a su madre para asegurarse de que estaba bien. Doña Lucía le informó que el acoso mediático en Rosarito había disminuido, pero que el daño social estaba hecho. Antiguos amigos la evitaban, vecinos cambiaban de acera al verla venir. «No te preocupes por mí», insistió la mujer mayor con la fortaleza que siempre la había caracterizado. «Llevo 60 años en este mundo. He visto cómo las personas que te adulan un día te dan la espalda al siguiente». La espera terminó una tarde lluviosa. Xochitl la llamó, su voz vibrante con energía contenida. Llegaron los resultados, 99,98% de probabilidad de paternidad. «Es definitivo, Itzel. Patricio Cantú es el padre de Emiliano». A pesar de que siempre lo había sabido, escuchar la confirmación científica le provocó un sollozo de alivio que no pudo contener. No era solo la validación de su verdad, sino la eliminación definitiva de la narrativa que la pintaba como una mentirosa, una cazafortunas, una desequilibrada. «¿Qué sigue ahora?», preguntó cuando recuperó la compostura. «El juzgado ha programado una audiencia para la próxima semana. Con estos resultados, solicitaremos formalmente el reconocimiento de paternidad y una pensión alimenticia acorde con los ingresos del padre. También pediremos derechos de visita supervisados, al menos inicialmente». La reacción del clan Cantú no se hizo esperar. Esa misma noche, Itzel recibió otra llamada de Patricio. «Los resultados no cambian mi oferta», dijo sin preámbulos. «Reconocimiento privado, pensión generosa, educación garantizada para Emiliano. Pero necesito tu respuesta ahora». «¿Por qué tanta prisa?», preguntó Itzel, sintiendo que había algo más detrás de la urgencia en su voz. «El tiempo se agota», respondió críticamente. «Si aceptas, necesito saberlo antes de la audiencia». Itzel pensó en la conversación que había tenido con Xochitl, en su decisión de no aceptar un acuerdo secreto. «Mi respuesta sigue siendo no, Patricio. Emiliano merece un reconocimiento público, no un arreglo a escondidas». El silencio al otro lado de la línea fue tan prolongado que Itzel pensó que había colgado. Finalmente, su voz regresó, tensa y controlada.
Te arrepentirás de esta decisión. No sonaba como una amenaza personal, sino como una predicción sombría. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, la línea se cortó. A la mañana siguiente, descubrió lo que Patricio había querido decir. Su abogado, Montemayor, había presentado una demanda por la custodia total de Emiliano, alegando que Itzel era una madre inestable, negligente y manipuladora, que utilizaba al menor como instrumento de extorsión. La demanda citaba como evidencia el artículo de El Heraldo, la supuesta obsesión de Itzel con Patricio y su precaria situación económica que le impedía proporcionar un entorno adecuado para el desarrollo del niño. También mencionaba el trauma psicológico que Emiliano podría estar sufriendo al ser utilizado en una campaña pública de difamación. Itzel leyó el documento con incredulidad creciente. La audacia, la crueldad calculada de la estrategia, la dejó sin aliento. No solo negaban la paternidad mientras podían, sino que ahora enfrentados a la evidencia irrefutable, cambiaban completamente de táctica. Sí, Patricio era el padre, pero ella era una madre inadecuada y él debería tener la custodia. Es una táctica de presión, explicó Xochitl cuando se reunieron de emergencia. Quieren asustarte para que aceptes su acuerdo original. No tienen ninguna posibilidad real de obtener la custodia, especialmente considerando que Patricio nunca ha tenido relación con Emiliano y ni siquiera lo ha reconocido voluntariamente. Pero la amenaza, por improbable que fuera su éxito, sembró una semilla de terror en Itzel. La idea de perder a su hijo, de que los Cantú pudieran arrebatárselo utilizando su dinero e influencia para manipular el sistema, la atormentaba día y noche. «No pueden quitarte a Emiliano», la tranquilizó Xochitl. «Tenemos la ley de nuestro lado y los tribunales familiares en México priorizan el bienestar del menor y la continuidad de su entorno familiar». «Pero tienen recursos infinitos», argumentó Itzel. «Pueden alargar esto durante años, contratar expertos, fabricar testimonios». «Y nosotras tenemos la verdad», respondió Xochitl con firmeza. «Y algo más, la opinión pública está cambiando. La historia de David contra Goliat está resonando. La gente empieza a cuestionarse por qué una familia tan poderosa está empleando tácticas tan agresivas contra una madre soltera». Efectivamente, desde la publicación del artículo de Raúl Domínguez, el péndulo de la opinión pública había comenzado a moverse. Otros medios más independientes habían retomado la historia, planteando preguntas incómodas sobre el poder y la influencia de los Cantú. En redes sociales, el hashtag #Justicia para Itzel comenzaba a ganar tracción, especialmente entre grupos feministas y organizaciones de derechos civiles. Sin embargo, la presión continuaba desde otros frentes. Una inspección sorpresa de servicios sociales apareció en la escuela de Emiliano, solicitando hablar con sus maestros y revisando sus registros. La casera del edificio donde vivía temporalmente recibió una oferta irrechazable por el apartamento, con la condición de que los actuales inquilinos fueran desalojados inmediatamente. Cada obstáculo, cada nueva táctica de presión, en lugar de quebrar la determinación de Itzel, la fortalecía. Esta ya no era solo una lucha por el reconocimiento de Emiliano, sino una batalla contra un sistema que permitía a los poderosos establecer diferentes reglas para ellos mismos. Mientras la fecha de la audiencia se acercaba, Itzel y Xochitl trabajaron incansablemente preparando su caso. La abogada había contactado con Esteban Ruiz, el antiguo jardinero, quien confirmó su disposición a testificar. También habían localizado a Héctor Molina, el chofer que había servido como mensajero entre Itzel y Patricio, aunque éste se mostraba reticente por miedo a represalias laborales. «Necesitamos más apoyo», decidió Xochitl una tarde, después de revisar su estrategia. «Alguien que entienda el mundo de los Cantú desde dentro, que pueda anticipar sus movimientos». «¿Cómo quién?», preguntó Itzel, escéptica. «Nadie que esté cerca de ellos se atrevería a ayudarnos». Xochitl sonrió enigmáticamente. «No estaría tan segura. Hay una persona que podría tener tanto interés como nosotras en que la verdad salga a la luz». Al día siguiente, en una cafetería discreta en el centro de Tijuana, Itzel se encontró frente a Sofía Escandón, la ex prometida de Patricio.
La mujer elegante que había visto en la fiesta de compromiso, ahora sin el anillo de diamantes, pero con la misma dignidad altiva, la estudiaba con ojos calculadores. «Gracias por venir», comenzó Xochitl, quien había arreglado el encuentro. Sofía asintió brevemente. «Tengo 15 minutos. Mi padre no debe saber que estoy aquí». «Entendemos», aseguró Xochitl. «Iremos al grano. Creemos que podrías tener información valiosa sobre la familia Cantú, sus tácticas, sus puntos débiles». Sofía dirigió su mirada directamente a Itzel. «¿Por qué debería ayudarte? Humillaste a mi familia públicamente. El escándalo casi arruina nuestra reputación». Itzel sostuvo su mirada sin vacilar. «No busqué humillar a nadie. Solo quiero que mi hijo tenga lo que le corresponde por derecho, su identidad, su apellido, el reconocimiento de su padre». «¿Y el dinero?», preguntó Sofía con escepticismo. «Todos tienen un precio. Los Cantú pueden pagar lo que sea». «Me ofrecieron $500,000, respondió Itzel con calma. «Los rechacé. No se trata de dinero». Algo en la expresión de Sofía cambió, una mezcla de sorpresa y reevaluación. «¿Los rechazaste? ¿Por qué?» «Porque el acuerdo incluía silencio perpetuo. Querían que Emiliano siguiera siendo un secreto vergonzoso, y mi hijo no es algo que deba esconderse». Sofía guardó silencio, evaluando a la mujer frente a ella. Finalmente, sacó una tarjeta de su bolso y la deslizó sobre la mesa. «No puedo involucrarme directamente. El acuerdo comercial entre Escandón Resorts y Grupo Cantú sigue en pie, aunque ya no habrá boda. Pero conozco a alguien que podría interesarte. Un antiguo contador del grupo que fue despedido abruptamente hace 2 años. Tiene razones personales para querer ver a los Cantú enfrentar la verdad». Con esa breve contribución, Sofía se levantó para marcharse. En la puerta se detuvo y miró nuevamente a Itzel. «Para que conste, siempre supe que Patricio ocultaba algo. Nunca imaginé que sería un hijo». Y con eso desapareció en el bullicio de la calle. La tarjeta contenía un nombre y un número. Gabriel Ordaz, CPA. Xochitl lo contactó esa misma tarde. El hombre, inicialmente reticente, accedió a reunirse al día siguiente en un restaurante apartado en las afueras de Tijuana. Ordaz resultó ser un hombre meticuloso de mediana edad, con gafas de montura gruesa y un maletín de cuero gastado. Habló en voz baja, mirando constantemente sobre su hombro, como si esperara que agentes de los Cantú aparecieran en cualquier momento. «Trabajé para el grupo durante 12 años», explicó. «Conocía cada cuenta, cada transacción, cada fondo, incluyendo las cuentas personales de la familia». «¿Incluyendo las transferencias a Itzel?», preguntó Xochitl directamente. Ordaz asintió. «Patricio las manejaba como gastos personales misceláneos, pero yo llevaba un registro separado. 5 años de pagos mensuales, aumentando gradualmente en monto. No es el tipo de patrón que se ve cuando alguien está pagando un chantaje o una extorsión. Es el tipo de patrón que ves en una pensión no oficial». «¿Estaría dispuesto a testificar sobre esto?», inquirió Xochitl. Ordaz se removió incómodo. «Los Cantú me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad cuando me despidieron. Si lo violo, podrían demandarme por cantidades que nunca podría pagar». «¿Por qué lo despidieron?», preguntó Itzel, curiosa. «Por hacer preguntas incómodas», respondió Ordaz con una sonrisa amarga. «Sobre ciertos movimientos financieros que no parecían completamente transparentes». Xochitl intercambió una mirada significativa con Itzel. Si Ordaz estaba insinuando irregularidades financieras, eso podría darles otra carta para jugar. «No necesito testificar para ayudarlas», continuó Ordaz. «Puedo guiarlas sobre dónde buscar, qué preguntar. Los documentos financieros que deberían solicitar durante el proceso de descubrimiento». Con la nueva información proporcionada por Ordaz y el testimonio confirmado de Esteban Ruiz, Itzel y Xochitl reforzaron su estrategia para la audiencia. También contaban con un elemento adicional. Raúl Domínguez había solicitado permiso al juez para cubrir el caso, argumentando su interés periodístico y de servicio público. La presencia de la prensa seria, no controlada por los Cantú, añadiría un nivel de transparencia que beneficiaría su causa. La víspera de la audiencia, Itzel acostó a Emiliano
y se sentó en el pequeño balcón del apartamento, contemplando las luces de Tijuana. 5 años de secretos, de medias verdades, de esfuerzos por proteger a su hijo, sin privarlo de su herencia paterna, estaban a punto de culminar en un momento de verdad pública. Su teléfono vibró con un mensaje. Esperando otro intento de los Cantú por presionarla, se sorprendió al ver que era de Héctor Molina, el antiguo chofer. «Estaré en la audiencia mañana. Tengo algo que podría interesarle. Algo que Patricio me pidió que le entregara hace años, pero que nunca me atreví a darle». Intrigada y esperanzada, Itzel respondió inmediatamente. «¿Qué es?». La respuesta tardó varios minutos en llegar. Cartas. Muchas cartas que él escribió pero nunca envió. Y una en particular, escrita justo después del nacimiento de Emiliano, donde promete reconocerlo algún día y hacer lo correcto. La he guardado todos estos años como seguro, por si acaso. Creo que ha llegado el momento de usarla. El corazón de Itzel latía desbocado mientras releía el mensaje. Una carta donde Patricio reconocía explícitamente a Emiliano y prometía legitimarlo. Algún día sería una evidencia demoledora, especialmente combinada con los resultados del ADN y los testimonios que habían reunido. Esa noche, mientras el viento marino refrescaba Tijuana, Itzel durmió profundamente por primera vez en semanas. Mañana, la verdad saldría a la luz, y ni todo el poder de los Cantú podría volverla a ocultar. El juzgado familiar de Tijuana bullía con una actividad inusual aquella mañana. Reporteros con cámaras y micrófonos se agolpaban en la entrada, mantenidos a raya por guardias de seguridad. El caso Amaya Cantú había capturado la imaginación colectiva, transformándose de un simple pleito de paternidad a un símbolo de la lucha entre el privilegio y la justicia. Itzel llegó temprano, escoltada por Xochitl. Había elegido cuidadosamente su atuendo. Un vestido azul marino sencillo pero elegante, el cabello recogido en un moño sobrio, maquillaje mínimo. Quería proyectar dignidad y seriedad, no el estereotipo de la cazafortunas que los Cantú habían intentado pintar. «Recuerda», le aconsejó Xochitl mientras atravesaban el pasillo hacia la sala de audiencias, «mantén la compostura pase lo que pase. No muestres ira, no respondas a provocaciones. El juez estará observando cada reacción». Itzel asintió, apretando nerviosamente el pequeño bolso donde guardaba el dije de colibrí y una foto de Emiliano. El niño se había quedado con doña Teresa. Itzel había decidido que no debía presenciar este enfrentamiento. La sala ya estaba casi llena cuando entraron. Raúl Domínguez les dirigió un asentimiento discreto desde su lugar en el área de prensa. Varios abogados, funcionarios judiciales y espectadores ocupaban los bancos. En la primera fila, Itzel reconoció a Esteban Ruiz, el antiguo jardinero, ataviado con un traje gastado pero impecablemente planchado. Y entonces los vio. La familia Cantú al completo, ocupando el lado opuesto de la sala. Don Joaquín y doña Mercedes, impasibles como estatuas. 2 abogados más junto a Montemayor, todos en trajes que probablemente costaban más que su renta anual. Y finalmente, Patricio, que evitaba deliberadamente mirarla. Un hombre de mediana edad se acercó discretamente a Itzel y Xochitl. «Soy Héctor Molina», se presentó en voz baja. «Tengo lo que le prometí». Extrajo un sobre de su chaqueta y se lo entregó a Xochitl, quien lo abrió inmediatamente. Dentro había varias cartas manuscritas, todas con la caligrafía elegante y reconocible de Patricio. «Él me pidió que las destruyera», explicó Héctor con expresión culpable, «pero nunca pude hacerlo. Siempre pensé que algún día podrían ser necesarias». Xochitl revisó rápidamente el contenido, sus ojos abriéndose cada vez más. «Esto es mucho mejor de lo que esperábamos», murmuró. «Gracias, señor Molina. Su testimonio será invaluable». «Estaré listo cuando me llamen», aseguró el hombre antes de retirarse a un asiento en la parte trasera de la sala. El silencio se instaló cuando el juez, Arturo Velázquez, un hombre en sus 50 con expresión severa y ojos perspicaces, entró en la sala. Tras los procedimientos iniciales, dio inicio formalmente a la audiencia. «Estamos aquí para resolver 2 solicitudes simultáneas», anunció.
La demanda de reconocimiento de paternidad presentada por la señora Itzel Amaya en nombre de su hijo Emiliano contra el señor Patricio Cantú y la contrademanda por custodia total presentada por el señor Cantú. Procederemos primero con el asunto de la paternidad, dado que es fundamental para determinar la procedencia de la segunda solicitud. Xochitl se levantó con confianza. Su señoría, tenemos los resultados oficiales de la prueba de ADN ordenada por este juzgado. Los resultados son concluyentes. Existe un 99,98% de probabilidad de que el señor Cantú sea el padre biológico de Emiliano Amaya. Montemayor intervino inmediatamente. Su señoría, mi cliente no disputa los resultados de la prueba. De hecho, estamos dispuestos a reconocer la paternidad biológica y ofrecer un acuerdo generoso de manutención. Un murmullo recorrió la sala. Era la primera vez que los Cantú admitían públicamente la paternidad. Itzel mantuvo su expresión neutra, aunque su corazón latía aceleradamente. Sin embargo, continuó Montemayor, dadas las graves preocupaciones sobre la idoneidad de la señorita Amaya como madre, mi cliente solicita la custodia total del menor. Tenemos evidencia sustancial de inestabilidad emocional, manipulación del menor con fines extorsivos y condiciones de vida inadecuadas. Xochitl no se dejó intimidar. Su señoría, rechazamos categóricamente estas acusaciones infundadas. La señora Amaya ha sido la única cuidadora de Emiliano durante sus 4 años de vida, proporcionándole un hogar estable y amoroso, a pesar de las dificultades económicas impuestas por la negativa del señor Cantú a reconocer sus responsabilidades paternas. Estamos preparados para demostrar no solo la paternidad biológica, sino también el conocimiento previo del señor Cantú de esta paternidad y su evasión deliberada de responsabilidades. El juez Velázquez asintió. Proceda, licenciada Cortés. Las siguientes 2 horas fueron un despliegue metódico de evidencias por parte de Xochitl. Presentó primero los resultados del ADN, luego la carta original de Patricio, donde prometía cuidar de nuestro secreto, el testimonio de Esteban Ruiz, quien describió con precisión los encuentros secretos entre Patricio e Itzel en los jardines de El Mirador, y finalmente, la evidencia más demoledora, las cartas proporcionadas por Héctor Molina. Esta carta en particular, señaló Xochitl, mostrando un documento fechado una semana después del nacimiento de Emiliano. El señor Cantú escribe, y cito, «He visto la foto que Héctor me trajo. Es hermoso, y puedo ver mis ojos en su rostro. Algún día, cuando las circunstancias sean diferentes, haré lo correcto y le daré mi apellido. Mientras tanto, este dinero es lo mejor que puedo hacer. Cuídalo bien, Itzel. Cuida a nuestro hijo». Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Incluso Montemayor parecía momentáneamente desarmado. Patricio había palidecido visiblemente, y don Joaquín lo miraba con una expresión que mezclaba furia y desconcierto. Cuando fue el turno de la defensa, Montemayor intentó recuperar terreno atacando la credibilidad de los testigos. Argumentó que Esteban Ruiz guardaba resentimiento contra los Cantú por su despido y que Héctor Molina podría haber falsificado las cartas. Presentó testimonios de antiguos compañeros de trabajo de Itzel que la describían como obsesionada con Patricio, y un informe de un psicólogo que nunca había entrevistado a Itzel, pero que diagnosticaba posible trastorno de personalidad, basándose únicamente en artículos periodísticos. A medida que avanzaba la audiencia, la estrategia de los Cantú comenzaba a mostrar fisuras. Sus argumentos, basados principalmente en ataques personales y especulaciones, contrastaban con la solidez de las pruebas presentadas por Xochitl. Incluso el juez Velázquez, conocido por su imparcialidad, comenzaba a mostrar signos de escepticismo hacia los abogados de Patricio. El momento crucial llegó cuando Xochitl llamó a Héctor Molina al estrado. El antiguo chofer, nervioso pero decidido, describió cómo durante años había servido como intermediario entre Patricio e Itzel, entregando dinero, mensajes y ocasionalmente regalos. ¿El señor Cantú alguna vez expresó dudas sobre su paternidad?, preguntó Xochitl. Nunca, respondió Héctor con firmeza.
De hecho, me pidió específicamente que le llevara fotos del niño cuando nació. Al verlas, dijo, «Es idéntico a mí cuando era bebé». Durante el contrainterrogatorio, Montemayor intentó desacreditar a Héctor sugiriendo que había sido despedido por deshonestidad. El chofer respondió con dignidad. «Trabajé para la familia Cantú durante 15 años sin una sola queja. Me jubilaron anticipadamente, con una fracción de la pensión prometida justo después de que la señora Amaya fuera despedida. No creo en coincidencias». Cuando fue el turno de Itzel de subir al estrado, la tensión en la sala era palpable. Con voz clara y firme, relató su historia, el romance secreto, las promesas, la alegría del embarazo seguida por el abandono gradual, los años de criar sola a Emiliano, mientras continuaba trabajando en la mansión para mantener algún tipo de conexión con el padre de su hijo. «Nunca quise dinero», afirmó mirando directamente al juez. «Solo quería que Emiliano tuviera un padre, que supiera de dónde viene, quién es, que tuviera un apellido al que tiene derecho por nacimiento». Montemayor la atacó durante el contrainterrogatorio, intentando hacerla perder la compostura, insinuando que había seducido deliberadamente a Patricio para atrapar a un hombre rico. «Señor Montemayor», intervino finalmente el juez, «sus insinuaciones están bordeando el acoso. Limítese a preguntas relevantes para el caso». Para sorpresa de todos, Patricio solicitó hablar. A pesar de las objeciones frenéticas de Montemayor y las miradas furiosas de sus padres, insistió en subir al estrado. «Quiero declarar bajo juramento», anunció con voz tensa. El juez, tras una breve consulta con los abogados, lo permitió. Patricio se sentó, visiblemente nervioso, evitando mirar tanto a Itzel como a sus padres. «Las cartas son auténticas», admitió después de jurar decir la verdad. «Sabía que Emiliano era mi hijo desde el principio. Nunca tuve dudas». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Don Joaquín se puso de pie, pero doña Mercedes lo detuvo con una mano sobre su brazo. «¿Por qué negó la paternidad inicialmente?», preguntó el juez directamente. Patricio tardó un momento en responder. «Miedo», confesó finalmente. «Miedo a decepcionar a mi familia, a perder mi posición, a enfrentar las consecuencias. Elegí el camino fácil, y eso fue cobarde. Y la demanda de custodia», insistió el juez. «Fue idea de los abogados», respondió Patricio, evitando mirar a Montemayor. «Una táctica para presionar a Itzel, para que aceptara un acuerdo confidencial. Nunca tuve intención real de separar a Emiliano de su madre». La declaración de Patricio fue como una bomba en la estrategia legal de los Cantú. Montemayor intentó desesperadamente reparar el daño, argumentando que su cliente estaba bajo estrés emocional, pero el daño estaba hecho. Cuando el juez llamó a un receso para deliberar, la sala se llenó de murmullos. Itzel se sentó en silencio, procesando lo que acababa de ocurrir. Patricio había confesado. Había reconocido no solo la paternidad biológica, sino también su conocimiento previo y su evasión deliberada de responsabilidades. Durante el receso, Xochitl recibió un mensaje que la hizo sonreír ampliamente. «Parece que tenemos otro aliado inesperado», comentó a Itzel, mostrándole su teléfono. Era un mensaje de Sofía Escandón. Lorenzo Manzanares, el inversionista sudamericano que estaba negociando con los Cantú, está siguiendo el caso en vivo a través de las actualizaciones de Domínguez. Acaba de informar a don Joaquín que la falta de transparencia en asuntos familiares ha comprometido su confianza en la asociación. Ha ordenado a su equipo vender todas sus acciones en Grupo Cantú. «¿Qué significa eso?», preguntó Itzel. «Significa», explicó Xochitl con satisfacción, «que los Cantú acaban de perder cientos de millones en valor accionario. El imperio está temblando». Cuando el juez regresó, su expresión era solemne pero decidida. Después de considerar todas las evidencias presentadas, este tribunal falla lo siguiente. Primero se reconoce oficialmente la paternidad del señor Patricio Cantú Monterreal sobre el menor Emiliano Amaya. Se ordena la rectificación del acta de nacimiento para incluir el nombre del padre, y si las partes lo acuerdan, el apellido paterno. Itzel sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero mantuvo la compostura. Segundo,
Se desestima por completo la demanda de custodia presentada por el señor Cantú, al considerarla frívola y carente de fundamentos. La señora Amaya mantendrá la custodia completa del menor. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Tercero, se establece una pensión alimenticia acorde con los ingresos del padre, equivalente al 15% de sus ingresos comprobables mensuales. Cuarto, se conceden derechos de visita supervisada al señor Cantú, inicialmente bajo supervisión profesional, con la posibilidad de revisar esta condición después de 6 meses según el bienestar del menor. Xochitl apretó discretamente la mano de Itzel bajo la mesa. Era una victoria completa. Por último, continuó el juez, este tribunal condena enérgicamente las tácticas de presión, intimidación y difamación empleadas en este caso. Se ordena al periódico El Heraldo publicar una rectificación del artículo difamatorio sobre la señora Amaya y se recomienda a las partes involucradas considerar una disculpa pública. Con un último golpe de martillo, la audiencia concluyó. La sala estalló en conversaciones mientras los periodistas se apresuraban a salir para transmitir la noticia. Raúl Domínguez le dirigió a Itzel un gesto de aprobación antes de desaparecer entre la multitud. Itzel se quedó sentada, momentáneamente abrumada por lo que acababa de suceder. Después de 5 años de secretos y lucha, Emiliano finalmente tendría su apellido, su herencia reconocida, su identidad completa. «Lo logramos», susurró Xochitl, abrazándola brevemente. Fue una victoria total. Mientras recogían sus documentos, Patricio se acercó a su mesa. Por primera vez en años, la miró directamente a los ojos, sin barreras, sin pretensiones. «¿Podemos hablar?», preguntó en voz baja. «A solas». Xochitl miró a Itzel interrogativamente, lista para intervenir si ella lo deseaba. Pero Itzel asintió. 5 minutos, concedió. Encontraron un rincón relativamente tranquilo en el pasillo, lejos de los oídos curiosos y las cámaras. «Lo siento», comenzó Patricio, las palabras saliendo como si hubieran estado atrapadas durante años. «Por todo, por no ser valiente cuando debí serlo, por permitir que te difamaran, por amenazar con quitarte a Emiliano». Itzel lo estudió con atención. Parecía sincero, pero también derrotado, como un hombre que finalmente enfrenta las consecuencias de años de decisiones equivocadas. «¿Por qué confesaste hoy?», preguntó ella. «Podrías haber seguido negándolo, o al menos mantener la ambigüedad». Patricio suspiró profundamente. «Porque estoy cansado de mentir, de vivir una vida construida sobre apariencias y expectativas ajenas. Ver a Emiliano en la fiesta, escucharlo llamarme papá, fue como si algo se rompiera dentro de mí». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «No espero tu perdón, ni siquiera lo merezco, pero quiero que sepas que, a partir de ahora, asumiré mis responsabilidades. No solo económicas, sino como padre, si me lo permites». Itzel sintió una mezcla contradictoria de emociones, vindicación, cierre, pero también un eco distante del amor que una vez sintió. «Emiliano merece conocer a su padre», respondió finalmente. «Pero tendrá que ser en mis términos y a su ritmo. No permitiré que lo lastimen». «Lo entiendo», aseguró Patricio. «Solo pido una oportunidad para demostrar que puedo ser mejor de lo que he sido hasta ahora». Antes de que Itzel pudiera responder, don Joaquín apareció al final del pasillo, su rostro contraído en una máscara de furia controlada. «Patricio», llamó con voz cortante, «el auto está esperando». El heredero de los Cantú se tensó visiblemente, pero por primera vez no se apresuró a obedecer. «Hablaremos más tarde, padre», respondió con una firmeza que sorprendió tanto a Itzel como al patriarca. «Estoy en medio de algo importante». Don Joaquín pareció momentáneamente desconcertado por la respuesta. Miró a Itzel con una mezcla de desdén y cálculo, como evaluando a una adversaria que había resultado más formidable de lo esperado. Finalmente, se dio la vuelta y desapareció por donde había venido. «Tengo que irme», dijo Patricio. «¿Puedo llamarte mañana?» «Para hablar sobre cómo proceder con Emiliano». Itzel asintió. «Te daré mi nuevo número. El otro ha recibido demasiados mensajes desagradables últimamente». Un atisbo de culpa cruzó el rostro de Patricio. «Lo siento por eso también.
Te prometo que las campañas de desprestigio terminarán hoy mismo. Se separaron sin más palabras, cada uno regresando a mundos que, aunque ya no estaban tan radicalmente separados, seguían siendo fundamentalmente diferentes. Itzel se reunió con Xochitl, quien la esperaba con una sonrisa triunfal. ¿Lista para darle las buenas noticias a Emiliano?, preguntó la abogada. Itzel sonrió, sintiendo un peso de años levantarse de sus hombros. Más que lista. Es hora de comenzar una nueva etapa. Mientras salían del juzgado, donde un grupo de reporteros esperaba ansiosamente para hablar con ella, Itzel pensó en el largo camino recorrido desde aquella noche en El Mirador. En cómo una simple palabra, papá, pronunciada por un niño inocente, había desencadenado una tormenta que finalmente había limpiado el aire, permitiendo que la verdad brillara como el sol después de la lluvia. Lorenzo Manzanares observaba la escena desde lejos, apoyado contra su auto de lujo. Acababa de terminar una llamada que había sacudido los cimientos financieros del Imperio Cantú. Como inversionista experimentado, sabía reconocer cuando una empresa ocultaba secretos que eventualmente saldrían a la luz. La falta de transparencia en asuntos personales frecuentemente reflejaba una similar falta de transparencia en asuntos financieros. Su mirada se cruzó brevemente con la de Itzel mientras ella salía del juzgado. No se conocían, nunca habían hablado, pero le dirigió un asentimiento respetuoso. Ella, sin saber quién era exactamente, respondió con una leve inclinación de cabeza antes de subir al auto de Xochitl. El inversionista sonrió para sí mismo mientras arrancaba su vehículo. Acababa de presenciar una lección valiosa sobre el poder de la verdad y la determinación. Quizás, pensó, debería considerar invertir en negocios dirigidos por personas con esa misma integridad inquebrantable. Mientras tanto, en la mansión El Mirador, don Joaquín contemplaba el horizonte desde su despacho, un vaso de whisky en la mano y la notificación de la venta masiva de acciones en su teléfono. El imperio que había construido durante décadas se tambaleaba, no por una crisis financiera o un competidor agresivo, sino por un secreto familiar que había intentado enterrar a toda costa. ¿Valió la pena?, preguntó doña Mercedes, entrando silenciosamente en el despacho. Don Joaquín no respondió inmediatamente. Finalmente, con voz cansada, admitió: «Debimos haberlo manejado diferente desde el principio». «Tal vez», concedió su esposa, «es hora de que esta familia aprenda a valorar cosas más importantes que la apariencia y el control». Por primera vez en su larga vida matrimonial, don Joaquín no tenía una respuesta lista. Solo sabía que el mundo que había construido tan cuidadosamente acababa de cambiar irrevocablemente y que ahora tendría que aprender a navegar por aguas desconocidas. Un año después de aquel día histórico en el juzgado familiar de Tijuana, la vida en Rosarito había encontrado un nuevo ritmo para Itzel y Emiliano. El sol de la tarde bañaba con luz dorada la pequeña terraza de El Colibrí, la cafetería que Itzel había abierto 3 meses atrás en una esquina privilegiada del parque central de la ciudad. El local, modesto pero acogedor, con sus paredes color turquesa y sus mesas de madera pulida, se había convertido rápidamente en un punto de encuentro popular entre locales y turistas. Los aromas de café recién molido y pan dulce casero atraían a los transeúntes como un imán. Itzel supervisaba el servicio desde la barra, observando con orgullo cómo su pequeño negocio prosperaba. Había conseguido el préstamo inicial gracias a la mediación de Xochitl, quien la había puesto en contacto con un programa gubernamental de apoyo a emprendedores. Ni un solo peso de la pensión de Emiliano se había destinado al negocio. Ese dinero estaba en una cuenta especial exclusivamente para la educación y el futuro del niño. «Mami, mira lo que hice». La voz entusiasta de Emiliano interrumpió sus pensamientos. El niño, que ahora lucía el apellido Cantú Amaya en sus documentos oficiales, le mostraba un dibujo colorido donde se distinguían 3 figuras: una mujer, un niño y un hombre más alto. «Es hermoso, mi amor», respondió Itzel, agachándose para observar mejor la obra de arte. «¿Quiénes son?» «Somos tú, yo y papá en la playa», explicó Emiliano con la sencillez transparente de la infancia.
Itzel sintió una mezcla de emociones al escuchar a su hijo referirse a Patricio como papá, con tanta naturalidad. Los últimos meses habían sido un cuidadoso proceso de construcción de esa relación, comenzando con visitas supervisadas que gradualmente se fueron haciendo más extensas y relajadas. Para sorpresa de muchos, incluyendo a la propia Itzel, Patricio había demostrado ser un padre más dedicado de lo esperado. Cumplía religiosamente con las visitas programadas, traía regalos modestos pero significativos, y parecía genuinamente interesado en conocer y conectar con su hijo. «¿A qué hora viene papá hoy?», preguntó Emiliano, guardando su dibujo en la pequeña mochila de superhéroes que llevaba a todas partes. «A las 5», respondió Itzel consultando su reloj. «¿Tienes tiempo de ayudarme a preparar esos pastelitos de chocolate que tanto le gustan?». La relación entre Itzel y Patricio se había transformado en algo que ninguno de los dos habría podido predecir. Un respeto mutuo cauteloso, fundamentado en el bienestar de Emiliano. No eran amigos exactamente, pero habían encontrado un equilibrio funcional que priorizaba al niño por encima de los resentimientos pasados. El cambio en Patricio había sido notable. Tras la audiencia, había tomado decisiones que sorprendieron a la alta sociedad de Baja California. Renunció a su puesto en el consejo directivo del Grupo Cantú, vendió su participación en la empresa familiar y fundó su propia compañía de desarrollo sustentable en Ensenada. El distanciamiento de su familia, especialmente de su padre, había sido doloroso, pero, según sus propias palabras a Itzel, necesario para encontrar mi propio camino. A las 5 en punto, como cada sábado, Patricio apareció en la cafetería. Ya no vestía los trajes de diseñador que habían sido su uniforme durante años. Ahora prefería jeans, camisas casuales y un reloj deportivo que había reemplazado al Rolex de platino. «Papá». Emiliano corrió hacia él, sosteniendo orgullosamente su dibujo. Patricio lo alzó en brazos, examinando la obra con exagerada seriedad. Un verdadero artista. «Creo que necesitamos un marco para esto». Itzel observó la interacción desde la barra, donde preparaba el café favorito de Patricio. Un americano simple, sin azúcar. Otra sorpresa. El hombre que alguna vez exigió los expresos más refinados, ahora apreciaba la sencillez. «¿Listo para nuestra tarde en la playa?», preguntó Patricio, acercándose para recibir su café. «Todo preparado», confirmó Itzel, entregándole una pequeña canasta con refrigerios. Emiliano ha estado hablando de construir castillos de arena toda la semana. Sus dedos se rozaron brevemente al intercambiar la canasta, un contacto fugaz que ya no provocaba las antiguas chispas de pasión, sino algo diferente, un reconocimiento silencioso de todo lo que habían atravesado. «El maestro de kinder me pidió que trajera a mi papá para el Día de las Profesiones», comentó Emiliano mientras guardaba su dibujo. «Dijo que puede explicar cómo se construyen casas que no dañan la naturaleza». Patricio miró a Itzel, buscando su aprobación. Estos pequeños momentos, estas negociaciones silenciosas, formaban parte de su nueva dinámica como padres separados. «Claro que puede ir», aseguró ella. «Solo necesito la fecha exacta para organizarnos». «Gracias», respondió él con una sonrisa genuina, esa que ella recordaba de los primeros días, antes de que las presiones familiares y las expectativas sociales lo transformaran. Desde una mesa cercana, doña Lucía observaba la escena con satisfacción, mientras tejía lo que parecía ser un suéter pequeño. La salud de la mujer mayor había mejorado considerablemente desde que Itzel pudiera costearle un tratamiento adecuado para su diabetes. Ahora ayudaba ocasionalmente en la cafetería y se había convertido en la abuela favorita de todos los clientes regulares. «Más vale que lleven protector solar», advirtió, levantando la vista de su tejido. «El sol está fuerte hoy». Mientras Patricio y Emiliano se preparaban para su tarde de playa, la campanilla de la puerta anunció la llegada de un nuevo cliente. Xochitl entró con paso decidido, elegante como siempre en un traje sastre color beige, acompañada por un hombre alto de aspecto distinguido. «¡Qué sorpresa!», exclamó Itzel, saliendo de detrás del mostrador para abrazar a su amiga. La relación con Xochitl había trascendido lo profesional, convirtiéndose en una amistad sólida.
Pasábamos por aquí y no podíamos irnos sin probar esos pasteles de 3 leches que tanto promocionas, explicó la abogada antes de volverse hacia su acompañante. Lorenzo, te presento a Itzel Amaya, la propietaria y la mejor repostera de Baja California. Itzel estrechó la mano del hombre, reconociéndolo vagamente. Nos hemos visto antes, ¿verdad? Lorenzo Manzanares sonrió. Brevemente, a la salida del juzgado hace un año, aunque no fuimos presentados formalmente. Lorenzo fue, digamos, un factor influyente en la reconsideración estratégica de los Cantú, explicó Xochitl con una sonrisa enigmática. El inversionista sudamericano asintió. Simplemente creo en la transparencia, tanto en los negocios como en la vida personal. Las empresas que ocultan verdades eventualmente pagan un precio alto. La realización golpeó a Itzel. Este era el inversionista que había retirado su apoyo al grupo Cantú después de presenciar el juicio, precipitando la crisis financiera que obligó a la familia a reconsiderar muchas de sus decisiones. En realidad, continuó Xochitl, Lorenzo está interesado en invertir en negocios locales con potencial. Tu cafetería ha captado su atención. No busco control ni cambios, aclaró rápidamente Manzanares. Solo oportunidades para apoyar emprendimientos auténticos, especialmente aquellos liderados por personas con principios sólidos. Patricio, que había estado escuchando la conversación mientras ayudaba a Emiliano a ponerse protector solar, se acercó al grupo. Manzanares, saludó con un asentimiento respetuoso. Cantú, respondió el inversionista en el mismo tono. He seguido tu nuevo proyecto en Ensenada. Impresionante enfoque en sostenibilidad. Un silencio breve pero cargado flotó entre ambos hombres, un reconocimiento tácito del papel que cada uno había jugado en la transformación del otro. Quizás podríamos discutirlo en algún momento, sugirió Patricio antes de volverse hacia Emiliano. ¿Listo para esos castillos de arena, campeón? El niño asintió entusiasmado, tomando de la mano a su padre. Adiós, mami. Adiós, abuelita. Adiós, tía Xochitl. Mientras los observaba alejarse, Itzel sintió una oleada de gratitud. No era la vida que había imaginado 5 años atrás, cuando soñaba con un futuro junto a Patricio. Era algo diferente, algo que había construido con sus propias manos, con determinación y dignidad. Tu café es realmente extraordinario, comentó Manzanares después de probar la taza que Itzel le había servido. Y este lugar tiene alma. Se siente la pasión detrás de cada detalle. Es mi sueño hecho realidad, respondió ella con orgullo. Pequeño pero mío. Los mejores sueños a veces comienzan así, aseguró el inversionista, con visión clara y pasos firmes. Mientras la tarde avanzaba, Itzel atendía a los clientes, conversaba con Xochitl y Manzanares y ocasionalmente miraba por la ventana hacia la playa distante, donde podía distinguir las siluetas de Patricio y Emiliano, construyendo lo que parecía ser un castillo de arena ambicioso. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de Rosarito con tonos naranja y rosa, Patricio y Emiliano regresaron a la cafetería. El niño, exhausto pero feliz, llevaba en sus pequeñas manos 2 tesoros, una concha marina perfecta y un pequeño avión de metal que su padre le había comprado en un puesto de la playa. «Mira, mami», dijo, mostrándole ambos objetos. «Papá dice que el avión puede volar hasta las estrellas como tu nombre». Itzel sonrió, recordando aquella primera conversación significativa con Patricio, cuando él mencionó el significado de su nombre. «Es un regalo muy bonito». Mientras Emiliano mostraba orgullosamente sus tesoros a doña Lucía, Patricio se acercó a Itzel. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?», preguntó ella, genuinamente sorprendida. «Por no rendirte, por luchar por lo que era justo». Hizo una pausa buscando las palabras correctas. «Por darme la oportunidad de ser parte de la vida de Emiliano, a pesar de todo». Itzel asintió, comprendiendo la profundidad de lo que no estaba diciendo. Él merece tener a su padre en su vida, un padre real, presente, no solo un nombre en un documento o una cuenta bancaria. «Lo estoy intentando», aseguró Patricio. «Cada día». «Lo sé», reconoció ella, «y eso es lo que importa». La cafetería estaba cerrando cuando Patricio se despidió finalmente. Prometió recoger a Emiliano el próximo sábado para llevarlo al acuario de Ensenada, donde uno de los científicos de su empresa
daría una charla sobre conservación marina. Mientras Itzel limpiaba las últimas mesas, observó los dos objetos que Emiliano había dejado cuidadosamente sobre el mostrador: la concha marina, un regalo del océano, y el avión de metal brillante, un obsequio de su padre. Junto a ellos, casi olvidado en un rincón, estaba el viejo dije de colibrí que Patricio le había tallado años atrás, ahora oscurecido por el tiempo, pero no menos significativo: el pasado y el futuro coexistiendo en perfecta armonía. La promesa rota y la promesa cumplida, el secreto doloroso y la verdad liberadora. Esa noche, mientras arropaba a Emiliano, el niño le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. «Mami, ¿somos felices ahora?» Itzel contempló a su hijo, este pequeño ser que había desencadenado una tormenta con una sola palabra inocente, que había sacudido los cimientos de un imperio con su mera existencia. «Sí, mi amor», respondió con absoluta certeza. «Somos muy felices». Y mientras las estrellas aparecían sobre Rosarito, brillando como testigos silenciosos de su travesía, Itzel supo que había ganado algo mucho más valioso que un apellido prestigioso o una pensión generosa. Había ganado respeto, dignidad, la verdad. En el mirador, las luces se habían vuelto más tenues en el último año. Don Joaquín y doña Mercedes pasaban más tiempo en su residencia de La Joya, California, evitando los círculos sociales de Baja California, donde el escándalo seguía siendo tema de conversación ocasional. El imperio Cantú había sobrevivido, aunque considerablemente disminuido. La pérdida del apoyo de Manzanares había desencadenado una reacción en cadena que resultó en la venta de varias propiedades emblemáticas, incluyendo el proyecto de desarrollo turístico en la costa, que había sido el sueño de don Joaquín durante décadas. Pero incluso en ese rincón privilegiado del mundo, algo había cambiado. Doña Mercedes, sentada en la terraza principal, contemplaba un álbum de fotos que había mantenido oculto, imágenes de Patricio cuando era niño. Y junto a este álbum, una fotografía enmarcada recientemente. Emiliano en su primer día de kinder, sonriendo a la cámara con los mismos ojos que habían definido a los Cantú por generaciones. Era un comienzo modesto, un reconocimiento silencioso. No una reconciliación completa, pero sí una grieta en el muro de orgullo y prejuicio que había mantenido a la familia aislada en su torre de marfil. Mientras tanto, en la pequeña casa que Itzel había comprado cerca de su cafetería, la vida seguía su curso con una serenidad ganada a pulso. No era perfecta, no era la fantasía de cuento de hadas que una vez soñó, pero era real, auténtica, construida sobre cimientos de verdad y respeto mutuo. El colibrí, símbolo de resiliencia y adaptabilidad, había encontrado finalmente su jardín, un espacio donde podía volar libremente bajo el cielo abierto, sin jaulas doradas ni secretos opresivos. Un espacio donde la palabra papá, pronunciada por un niño inocente, ya no era una bomba que hacía temblar los cimientos de un imperio, sino simplemente lo que siempre debió ser, una verdad sencilla, honesta, reconocida con orgullo. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Itzel y Emiliano los haya conmovido profundamente. Esta lucha por la dignidad y la verdad nos recuerda que la justicia, aunque difícil de alcanzar, siempre merece nuestro esfuerzo. Para continuar explorando historias igualmente cautivadoras de resiliencia y valentía, hemos preparado una playlist especial que pueden encontrar haciendo clic a su izquierda. Si esta narración tocó sus corazones, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. ¿Conocen alguna historia similar de personas que enfrentaron grandes poderes en busca de justicia? Compártanla en los comentarios. Cada día traemos nuevas historias que exploran la complejidad del corazón humano. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Los esperamos mañana con otra historia que los mantendrá al borde de sus asientos.